Rolando Graña te cuenta otro logro de Milei. Consiguió que el campo entre en crisis junto con la producción nacional. Desde el campo empiezan a echarle la culpa a los impuestos, claro. Masivamente la zona núcleo votó por Milei en contra del peronismo y ahora, en menos de un año, Milei los ha puesto en crisis. ¿Por qué? Porque les generó la plata dulce, los altos costos en dólares y al mismo tiempo lo que se ha visto es que Milei no bajó un solo impuesto. Esta es la bola que le da el gobierno a los reclamos del campo. Y ahí están, la gente protestando porque ahora desconfían, ya no quieren dejarle los granos porque temen que les hagan un pagadiós y empieza a haber esta desconfianza en la cadena de pagos en el campo, donde nunca hubo problemas de guita. Hay una crisis de lo estatal, de ese hombre que dice que viene a hacer el topo que desde adentro va a dinamitar el Estado. Y también hay una crisis de lo nacional, ¿sí? Y no hablo solamente de la industria nacional, sino de la producción nacional en general. Claro, en la velocidad de la información nosotros nos vamos acostumbrando o vamos pasando rápidamente de pantalla en pantalla y no nos damos cuenta que cada una de esas pantallas que pasamos constituyen un tren, un relato, una sucesión de cosas sobre las cuales a veces merece detenerse uno o si no por lo menos encadenarlas. Hoy, por lo menos este año, se dejaron de cosechar en muchas plantaciones de limones los limones argentinos. Y no solo eso, hoy por hoy el limón está a 8 lucas el kilo y hay limones que vienen de Chile. Y escuchen bien, es más negocio traer limones de Egipto. Escuchen lo que dice un productor, mejor dicho, alguien del mercado central que comenta la situación de los limones hoy. El precio del limón se fue al demonio. ¿Qué pasa con el limón, Moyo? Durante el periodo invernal, lamentablemente no se ha podido cosechar el limón, ha quedado en planta debido al bajo precio que ha tenido. Convengamos de que sí se está importando mucha fruta. Si la Argentina era una potencia en exportación de limón, en menos de un año estamos importando limones de Chile. Sí, esto lamentablemente es por las políticas y los giros bruscos que tenemos. Nosotros hacemos plantaciones para convivir durante 30 años y no tenemos a un político que marque una línea durante ese tiempo. Y bueno, con el dólar que tenemos nos volvemos incompetentes para poder exportar, ¿no? Con el valor que tenemos. Estamos en crisis. Sí. Bueno, ahí está lo que dice un hombre del mercado central, pero recorriendo el mercado central encontramos limones de Egipto. Limones de Egipto se venden hoy en el mercado central. Acá está, miren. Este es el sello que va en el limoncito. Cualquiera que sabe un poco de Egipto, ese es el ojo que aparece en alguna de las pirámides, ¿sí? Y esta es la caja de limones Horus, importando limones desde Egipto. No solo eso, al día siguiente nos enteramos que los mangos que se producen en Formosa, a ver, Formosa es una provincia donde el calor hace que sea muy difícil la cuestión de la soja, de la ganadería, es bastante difícil. Y entonces habían encontrado, aprovechando el calor en algunos lugares, habían descubierto que podían tener plantaciones de mango. El mango se da en un árbol, tarda en crecer, había que poner plata, había que invertir. Y finalmente empezó a haber mangos argentinos, una fruta tropical que crecía aquí en Formosa. ¿Saben qué pasó con los mangos? Nada, hoy los mangos están caídos al pie de las plantas y con suerte se los llevan a los chanchos para que se alimenten. Los chanchos terminan comiendo mango, así estamos. Escuchen lo que dice un productor de mango. Estimamos que más de 7 millones de frutas ya se pudrieron en las chacras. Esto equivale al más del 90% de la producción de esta zona. Algunos lo aprovechan, otras lo dan de comer a sus animales, cerdo, gallina. Hace más de 120 días hicimos un pedido por el tema banana al gobierno nacional y hoy no tenemos ni una respuesta ni de un sí ni un no. A ver, a esto hay que agregarle la crisis de la soja. También esta imagen que les voy a mostrar ahora, y es que alrededor de las chacras empieza a haber plantas de fracking. ¿Qué es el fracking? La extracción de gas o de petróleo de vaca muerta. Miren esta imagen. Las chacras, los álamos que se ponen para frenar el viento y, claro, es más negocio explotar gas y petróleo que cultivar
manzanas o peras, y ahí hay una lógica económica, pero esto se va a acelerar sin duda con en las industrias nacionales, plata dulce del dólar barato o como quieran llamarlo. Quienes están preocupados son los muchachos que antes eran las entidades del campo, los hombres del campo. Quisieron entrevistarse con el presidente Javier Milei para decirle, estamos mal, no hay rentabilidad en la soja, ni enseguida vamos a hablar con un especialista de lo que está pasando en el campo. A ver, el campo de la gallina al huevo de oro en la Argentina. Si hay algo que necesita la Argentina, y en especial el presidente Javier Milei, son dólares, es que vengan dólares del extranjero. El campo ha sido históricamente el gran proveedor de reservas al Banco Central y hoy no es rentable. Vean esta foto, porque vinieron a reunirse con Milei. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. También los secretarios de la entidad, Carlos Odriozola y Raúl Echeverre. Vinieron a juntarse con Milei, se tuvieron que juntar con Eduardo Serenellini, que ni siquiera es del Ministerio de Economía. Esta es la bola que le da el gobierno a los reclamos del campo. Y ahí empieza una contradicción, porque desde el campo empiezan a echarle la culpa a los impuestos. Claro, masivamente la zona núcleo votó por Milei en contra del peronismo y ahora, en menos de un año, Milei los ha puesto en crisis. ¿Por qué? Porque les generó la plata dulce, los altos costos en dólares, y al mismo tiempo lo que se ha visto es que Milei no bajó un solo impuesto. ¿Por qué no bajó ni va a bajar un impuesto? Porque tiene que pagar la deuda. Y la deuda, no solo la deuda del FMI, sino también es la deuda del festival de 100.000 millones de dólares en bonos que emitió el gobierno de Milei, como ya lo contamos aquí en repetidas veces. O sea que la baja de impuestos no va a existir. Esta baja de impuestos, fíjense, después se lo podemos contar y lo hemos contado muchas veces acá, recortan los presupuestos y los impuestos atribuidos a esas cosas especiales se siguen cobrando y van a parar a rentas generales. Tal es la voracidad fiscal que tiene el gobierno de Milei para pagar la deuda y para pagar los bonos. Pero yo le decía que está en crisis lo nacional. Y lo raro es que está en crisis la producción nacional agraria, esto que yo les mostré, la soja, los grobos, que es una empresa que fue desde el 2000 para acá la reina de los puros de siembra, después la compró un consorcio brasileño, y ahí están, la gente protestando cerca de los grobos, porque ahora desconfían, ya no quieren dejarle los granos porque temen que les hagan un pagadiós y empieza a haber esta desconfianza en la cadena de pagos en el campo, donde nunca hubo problemas de guita. Imagínense lo que pasa con la industria nacional. Hernán Lecher les ha hablado muchas veces de la cantidad de pymes que han cerrado en este año, pero no solo el problema está con las pymes, también están empezando a cerrar o entrar en crisis grandes empresas. Mostramos en su momento el cierre de la principal fábrica de zapatillas en Coronel Suárez, ¿sí? Pero esta semana hubo un tuit extraño de José Luis Espert, veamos, este hombre de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Presupuesto. Está bien, está peleado con Karina Milei, pero eso son internas libertarias. Piensa como piensa Milei, siempre fue así. Y fíjense lo que dijo Espert. La fabricación o armaduría de autos en Argentina es un robo a mano armada. Habría que importar todos los autos y en las fábricas de autos fabricar cosechadoras, tractores, sembradoras. Claro, pequeño detalle, con esta rentabilidad del campo, muchas cosechadoras no van a fabricar, ¿eh? U otros fierros, con otras 4 ruedas encima, mejores salarios para los laburantes. Y a partir de ahí le contestó la gente vinculada a las automotrices, le empezó a contestar diciendo, además todos les contestan con timidez. La Asociación de Fábricas de Autocomponentes, AFAC, ¿sí? Los empresarios de esta asociación dijeron que las declaraciones de Espert fueron realizadas en base a conocimientos distorsionados e incompletos y a ciertos prejuicios que se han arraigado en algunos sectores de la sociedad sobre la industria en general y en particular la automotriz. Si esto lo hubiera dicho un peronista, le hubieran dicho cosas espantosas. Claro, a Milei le tienen miedo, ¿sí? Al gobierno le tienen miedo. Como le tienen miedo a los gobernadores, como le tienen miedo hasta a los diputados opositores, y nadie habla, solo hablan un poquito los sectores interesados. Es más, los sectores del campo no se animan a decir que el problema es el dólar barato, le echan la culpa a los impuestos y dicen bajen los impuestos, y Milei no va a bajar los impuestos y ahí va a quedar empantanada la cuestión.
Otros sectores más grandes están incluso enojados con el gobierno. Ya aquí decíamos, bueno, la crítica a la fabricación de autos. Pero piensen en Techint, el mayor consorcio industrial de la Argentina, el que tiene el principal yacimiento de gas y petróleo en Vaca Muerta, la construcción de caños y costura. Bueno, en función de una legislación antidumping, supuestamente, que se conoció esta semana, había varios expedientes antidumping. ¿Qué es el antidumping? Los industriales argentinos denunciaban que alguien quería copar el mercado nacional vendiendo más barato que lo que vendían en origen, y esto se considera dumping. Había expedientes antidumping sobre los cuales también había habido abuso, como hubo tantos abusos en la industria argentina que se acostumbró mediante el lobby a cazar en el zoológico. Esto también hay que decirlo, pero no por eso uno va a terminar promoviendo la destrucción de la industria argentina, como está promoviendo directamente Expert, que dice, bueno, cierren la fábrica de autos, que son un robo a mano armada. Hay una diferencia entre ajustar, corregir y directamente cerrar. Y esto parece que la sutileza de la motosierra no lo entiende. Y entonces, vean esto. Lo publicó La Política Online. Milei le arruinó una emisión de deuda a Techint y agravó la tensión con Roca. ¿Por qué? Porque el gobierno flexibilizó las importaciones de China, único competidor de Techint en caños sin costuras. ¿Sí? Y el Banco Central le arruinó a Tecpetrol una emisión de deuda por $700 millones. Me quiero detener en la cuestión de China y los caños sin costura. El propio Roca, Paolo Roca, el patriarca de Techint, en una de sus pocas apariciones públicas, había dicho, no estamos en condiciones de abrir la frontera con China. ¿Qué hizo el gobierno esta semana? En función de esta cuestión antidumping, facilitó el ingreso de un montón de cosas, así que prepárense, porque en la vida cotidiana esto va a generar que tengamos bicicletas más baratas, que vengan de China, que vengan de India, que vengan de otros lados, aires acondicionados que vengan de Tailandia, heladeras que vengan de Brasil. Todo esto va a suceder, todo esto va a generar crisis. Lo que está viniendo hoy por hoy, y también en los diarios lo pueden leer, son, por ejemplo, cadenas de servicios, cadenas de gimnasios brasileños. También viene una tipo que se llama el Constructor, que también es una cadena brasileña que va a llegar a la Argentina, cadenas brasileñas de depilación definitiva láser, servicios, mientras que la industria entra en crisis. Yo le decía entonces, crisis de lo nacional, pero también crisis de lo estatal. Con esta lógica, sigamos cobrando los impuestos y los impuestos no los mandamos a donde tienen que ir, ahí ajustamos. Parte de todo ese recorte, de esa mentira disfrazada de recorte y de eficientismo, es también lo que se está revelando de a poco con cuentagotas en la justicia y no aparece en ningún lado. El verano pasado, cuando arrancó el gobierno de Javier Milei, nosotros aquí desde este programa nos horrorizábamos con lo que habían hecho en la DADSE, la Dirección de Necesidades Especiales, que dependía en aquel momento del Ministerio de Capital Humano y que después se la tiraron al Ministerio de Salud, pero que para el caso es lo mismo. Hicieron el viejo truco ese que hacen siempre. Dijeron que había un curro, que habían encontrado una auditoría, se presentaron a la justicia, le cortaron los medicamentos a la gente que necesitaba medicamentos oncológicos, para el ELA, para enfermedades complejas, gente desahuciada por el sistema de salud. Les cortaron los medicamentos a todos. 2 fiscales dijeron no hay delito, siguieron sin dar los medicamentos hasta que finalmente, hace un par de semanas antes de que arrancara la feria, la justicia federal le dijo, basta, denle los medicamentos a la gente. En el medio, ¿saben qué pasó? Se murieron. Un montón de personas que necesitaban esos medicamentos se murieron. Son anónimos, no aparecen en ningún lado, pero se murieron. Entonces, el desmantelamiento del Estado tiene estas consecuencias. Claro, no forman parte del relato oficial de un presidente que se jacta de los despidos, del recorte y de una sociedad que lo aplaude. Pero las consecuencias están. Bienvenidos, esto es GPS. Alza, oh patria, tu frente abatida, de esperanza la aurora lució. Tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor.